Bueno, cuando nosotros estamos planteando o tratando de acercarnos a la escultura, siempre es clave tener en cuenta que nosotros partimos de una abstracción geométrica. Generalmente el dibujo y la pintura siempre se aborda desde este punto, ¿no? Entonces, si para el dibujo nosotros tenemos el cuadrado, tenemos el círculo, tenemos el triángulo, que nos sirven para descomponer todo lo que nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos dibujando un bodegón, dígase un bodegón, descomponemos las botellas en rectángulos, las manzanas en círculos, los manteles en figuras planas, bueno, qué sé yo, etcétera, 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 ¿cierto? Lo mismo va a suceder en la escultura, solo que nosotros tenemos que pensar y abordar la escultura desde la tridimensión. Es decir, no vamos a estar pensando en cuadrados, sino que vamos a pensar en cubos. No vamos a pensar en círculos, vamos a pensar en esferas. No vamos a pensar en triángulos, vamos a pensar en pirámides. Por ejemplo, en esta escultura que tenemos aquí, esta escultura de Namor, nosotros podemos pensar en tratar de desintegrarla, en tratar de dividirla a partir de algunos bloques anatómicos en figuras geométricas simples. Supongamos que aquí tenemos un trapecio algo invertido. Fíjense que aquí empieza la parte lateral del cuerpo, en esta parte de aquí, lo que nos generaría aquí un pequeño trapecio, ¿cierto? Fíjense ustedes que aquí está. Aquí podríamos tener otro trapecio también invertido. Mírenlo aquí ustedes, ¿cierto? Que se junta casi con el de arriba. Ya para el trabajo de piernas o de brazos, por ejemplo, podríamos pensar en cilindros. En cilindros. Podríamos pensar acá en cilindros. Fíjense ustedes que también para el antebrazo tendríamos que hacer cilindros. Lo mismo para este de acá, que está un poco en escorzo, ¿no? Lo mismo para el cuello. Y pues para la cabeza pensaríamos en un óvalo, ¿no? Obviamente con su tridimensión. Ahora, si nos dirigimos a las piernas, tenemos exactamente lo mismo que los brazos. Son unos cilindros que nosotros podríamos cortar aquí, ¿sí? Esta parte de los muslos. Podríamos cortarla aquí, antes de la rodilla, y acá en la pierna podríamos cortarla hasta donde llega el pie. Digamos que el pie y las manos también presentan unas estructuras geométricas interesantes que de pronto analizaremos en videos posteriores. Formas muy circulares, hagámoslas aquí, formas muy circulares. Y una esquematización muy simple también acá, para tener un pie, ¿cierto? Lo mismo acá. Bueno, además de hacer, poner aquí una rodilla, una rodilla. Si nosotros vemos esto sin la imagen, miren, podemos pensar que tenemos una geometrización bastante simple, sí, pero nos va a ayudar a definir muy bien los volúmenes. Entonces, cuando nosotros pensemos en este tipo de esculturas, sin esto, vamos a tener que simplificar lo que más podamos estas figuras para después y posteriormente pasar a los detalles. Entonces, cuando nosotros las simplificamos, vemos que la escultura queda de esta forma. No parece muy complejo hacerlo en realidad, pero de aquí parte toda la base de la escultura. Y es que si nosotros no identificamos muy bien las estructuras geométricas, la escultura no nos va a quedar bien. Veamos el ejemplo de este dibujo de acá, de esta escultura de acá. Creo que es de Martín Canale.
Es un Thor, ¿cierto? Podríamos pensar, yo he visto muchos dibujos en internet donde hay una simplificación, por ejemplo, del torso, de la caja torácica, de esta manera. También podríamos pensar, fíjense que aquí hay algo clave, las líneas. Estas líneas son importantes. ¿Por qué? Porque son las líneas de movimiento. Toda figura tiene un eje central. Si regresamos acá a la figura de Namor, vamos a darnos cuenta que Namor también tiene un eje central. Miren ustedes. Que este es mucho más perceptible, es mucho más recto, digamos, que el que veíamos arriba con esta figura de Thor, ¿no? Que es mucho más inclinada. Pero este eje es clave para darnos cuenta cuáles son los puntos de apoyo de la escultura. Porque las esculturas tienen puntos de apoyo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tendremos un punto de apoyo muy firme y una pierna que va hacia atrás, que sirve también de apoyo, pero si lo vemos bien, la figura está recta, ¿cierto? Caso contrario de muchas esculturas que a veces no les ponen los ejes bien y el cuerpo termina quedando así. Dibujemos aquí de rapidez un cuerpo. Entonces el cuerpo nos queda así, a pesar de que la postura esté muy adecuada y todo, la figura nos queda así. Esto es falso. La figura no nos puede quedar fuera de eje. Si nosotros pensamos bien, el eje estaría por aquí. Ahora vamos a analizar una figura de perfil para darnos cuenta cómo es que sucede esto. Bueno, volviendo acá a nuestra figura de Thor, fíjense que aquí podemos hacer lo que yo les llamaba la simplificación de estas estructuras. Por ejemplo, aquí podemos coger, ya basándonos un poquito en los huesos en la caja torácica, podríamos decir, sí, aquí existe, aquí hay un tórax, ¿cierto? Aquí hay un tórax, aquí hay un abdomen, que podríamos hacerlo así, aquí hay una pelvis, mírenla, y aquí hay unos muslos grandes. Y esta pierna que está en escorzo, bueno, que no se nos alcanza a ver, y esta pierna que bajaría así y que termina acá así, así, así y así. Y una estructura muy básica de pie. Aquí también podríamos ver unas estructuras básicas de brazo, de antebrazo y de mano. Lo mismo acá, brazo, antebrazo y mano. Y para nuestro cuello, miren que este cuello es bastante grueso porque es una figura muy gruesa. Tendríamos aquí un pequeño óvalo que se complementa con un círculo de atrás, ¿cierto? Que sería el cráneo y el rostro, respectivamente. Entonces, si nosotros quitamos la capa y quitamos la capa acá de Namor, tendríamos esta figura, que si bien no se entiende completamente, sí nos da la sensación de que algo pasa allí. Ya se alcanzan a percibir los volúmenes. Y aquí estamos trabajando en segunda dimensión apenas. Entonces, esto es clave que nosotros lo tengamos en cuenta, porque de aquí depende que el trabajo de escultura sea un buen trabajo o un mal trabajo. Bueno, hemos traído aquí algunas imágenes también para explicar otra cosa que sucede mucho con las personas que están aprendiendo escultura y que es una cosa clave en la que nosotros debemos fijarnos y no debemos pasar por alto, que consiste en lo siguiente: darnos cuenta que este cuerpo, a pesar de estar de perfil, fíjense ustedes, tiene volumen. Fíjense que tiene volumen. Esto es completamente, si se dan cuenta. Porque si nosotros lo pensamos, por ejemplo, dejémoslo aquí, si ese es el perfil y lo pensamos de frente de esta manera, generalmente ocurre que cuando lo ponemos de perfil, la escultura es así, sin volumen. Entonces, eso es algo clave que nosotros debemos darnos cuenta. Que la escultura no se valora en un solo ángulo, se valora también
de perfil, se valora de atrás, se valora de 3/4 y siempre se va teniendo en cuenta cómo es que se están manejando los volúmenes. Porque si nosotros vemos esta escultura aquí, nos damos cuenta que en realidad el torso, el que de pronto antes dibujábamos de esta manera, dibujábamos así, de frente, ¿cierto? En la escultura de este Thor. Si nosotros la vemos de perfil, él tiene un contenido de perfil. Si nosotros la vemos, dibujémosla bien aquí de frente. Si la vemos de frente, ¿cierto? Vendría a ser más o menos así. Más o menos de esta forma. Como si fuesen unos pequeños pulmones. Si la vemos de frente, cuando nosotros la vamos a ver de perfil, aquí está toda la estructura de la columna, ¿sí? Que vista de frente sería así. Entonces si nosotros la hacemos aquí de frente sería más o menos así, de perfil, perdón, y de frente sería más o menos así. Entonces darnos cuenta de que la escultura se va a valorar tanto en el plano frontal como en el plano lateral, nos va a hacer darnos cuenta que las figuras no pueden quedar, cuando nosotros las vemos de perfil, de esta forma, que necesitan tener volumen. Es que si las vemos de frente cargadas, por el lado tenemos que fijarnos bien también cómo es esa estructura para poderla cargar. Ya posteriormente, cuando veamos la anatomía, nos vamos a dar cuenta de ello. Otra cosa importante, y que generalmente obviamos en la escultura, y que generalmente obviamos en todas las artes, es que nosotros debemos darnos cuenta cuáles son los planos que componen la escultura. Si nosotros vemos esta parte de aquí, ¿sí? Si vemos esta parte de aquí, si vemos esta parte de aquí, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En una escultura, cuando este esté de frente, esta parte de aquí va a estar más hundida que esta de acá, que esta de acá, sí, que esta de acá y que esta de acá. Esa va a ser el punto máximo. Es como si nosotros fuésemos poniendo capas. Entonces tenemos la parte más profunda, después tenemos otra parte un poco más superficial, hasta llegar a esta parte de la nariz. Si no nos damos cuenta que la escultura se compone de estos huecos, que nosotros tenemos que hacer huecos y también superponer sobre ella, generalmente los rostros nos quedan así. Hacen unos rostros que son así, sin volumen, así. Donde aquí lo único que sobresale es la nariz, pero el ojo no entra, la boca no entra y sale. Entonces esos son rostros que nos quedan sin el mayor volumen. A veces me hacen así unas cosas que parecen unas arepas. Le ponen aquí unos labios así, una nariz así, y le ponen unos párpados. Eso es muy común. Y esto es mentira, esto no es un rostro. Un rostro, lo mismo que el cuerpo, tiene partes que salen, partes que entran, partes que vuelven a salir, partes que entran mucho más. Y esto es lo que nosotros debemos pensar. Esto es clave. Lo mismo en el rostro, nosotros debemos tener en cuenta que hay huesos que marcan la salida, hay huesos que hay lugares que salen mucho más como la nariz, que hay lugares que entran y salen, ¿cierto? Y que esto va a ser importante para que nos demos cuenta cómo es que están configurados los volúmenes. Si nosotros pensamos en clave de esto, en clave del volumen, en clave de lo que está fuera y de lo que está dentro, vamos a darnos cuenta que nuestra escultura cobra en realidad mucho vigor, que cobra mucha importancia, que cobra mucha relevancia y que se ve mucho más realista. Un problema, por ejemplo, de las personas que se dedican al realismo, al dibujo realista y a la pintura realista, es que no se dan cuenta que es clave el modelado, es clave entender que hay partes que están por encima de y por debajo de, y que por ende estas partes, por ejemplo, van hacia este lado, que estas curvas componen estas formas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, empezamos a modelar y a darnos cuenta cómo es que la luz y la sombra incide en un lugar, cómo es que las protuberancias, los huesos y la parte anatómica
tienen que ver profundamente en lo que nosotros hacemos. Esto es clave entenderlo y es una de las partes fundamentales de la escultura. Si no entendemos los volúmenes, difícilmente vamos a poder tener una escultura, digamos, profesional. Se va a ver siempre, como les explicaba en el ejemplo anterior, como esto, como esta forma de aquí. Pues que es una forma muy graciosa personalmente, digo yo, que se repite, y en la Academia de Artes cuando yo estudiaba se repetía mucho, incluso ya en estudiantes de mucha trayectoria. Entonces lo clave es entender los volúmenes, que podríamos verlos, vamos a ver si acá lo podemos ver también, que podríamos verlos aquí, fíjense. Hay partes que salen, partes que entran, partes que vuelven a salir, partes que vuelven a entrar. Y lo mismo ya cuando entramos a la parte minuciosa. Hay partes que entran mucho más. Este músculo viene y se mete acá debajo del brazo. ¿Sí? Este músculo viene y se mete debajo de los músculos braquiales, de los músculos del bíceps y del tríceps. Y esa es una de las cosas principales que tenemos que entender en la escultura. Pronto ya con otros ejercicios podremos ir comprendiendo las estructuras anatómicas, pero si no entendemos en qué consisten los volúmenes, difícilmente vamos a tener un resultado satisfactorio en nuestras esculturas. Así que lo principal es fijarnos en ese ejercicio de los volúmenes y tratar de ser conscientes de cómo funcionan.